Comenzamos la quinta lección acerca de los evangelios. Hemos visto hasta ahora el Antiguo Testamento, sus narrativas, sus profetas, su poesía, su sabiduría, y ahora entramos en el Nuevo Testamento. Y veníamos diciendo que el Nuevo Testamento gira en torno al acontecimiento Jesucristo. Jesús de Nazaret, en torno al año 30, fue crucificado y al tercer día sus seguidores afirmaban que había resucitado. Todo esto generó un movimiento llamado la Iglesia, que empezó a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías que los judíos estaban esperando. Habían pasado 400 años de silencio, ¿verdad? Se conocían como los 400 años de silencio desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Pero la vida de Jesús quedó registrada desde cuatro perspectivas. La conocemos como los evangelios. En realidad el evangelio es uno, y el evangelio significa en griego buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia, la buena noticia de que a Jesús le importamos, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Y estas cuatro perspectivas son las que vamos a ver hoy. Son cuatro puntos de vista, cuatro documentales. A veces se dice que son biografías, pero no son exactamente biografías, porque cada uno de estos autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiene una intencionalidad y reflejan en su texto algunos momentos de la vida de Jesús, no necesariamente de manera continuada, sino que van tomando los momentos que querían para enseñar a un contexto concreto, a una comunidad concreta. Así que vamos directamente a estos cuatro documentos, que son los cuatro primeros libros que aparecen en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente son los primeros libros o documentos que se escribieron. De hecho, si vemos aquí en el cuadro, el primer evangelio que se escribió no fue el de Mateo, sino que fue el de Marcos, el de Juan Marcos. Juan Marcos era un discípulo de Pedro, que también conoció a Pablo, y en este evangelio se plantea un Jesús lleno de acción. Tiene 16 capítulos y hay muy poquita enseñanza de Jesús. Es todo lo que Jesús hizo, los milagros que hacía, la gente a la que sanaba. Parece que va con prisa Jesús, ¿no? Y de hecho así nos empuja Marcos, todo el tiempo diciendo, y entonces pasó esto, y entonces esto, y entonces esto, hasta que llegamos al momento de la pasión de Jesús, de Cristo, y cuando lo van a crucificar, él ya lo pone en pasado, cuando lo crucificaron. Es como que nos va llevando hasta el capítulo 16, el último, donde aparece la tumba vacía. Esto es el evangelio de Marcos, un evangelio de acción. Voy a poner aquí acción. Tengo una letra horrible, ya lo sé, pero es mi letra y se entiende. Acción. Y si Marcos, los evangelios fueran un río, el evangelio de Marcos sería un río lleno de rápidos, que va así como para hacer rafting por el río. Es un evangelio que te impulsa y te recomiendo a que te lo leas de principio a fin. Es muy interesante. Ahora bien, basado en el evangelio de Marcos, los otros dos evangelios que están emparentados son el de Mateo y el de Lucas. Usando el texto de Marcos, Mateo lo amplió y introdujo algunos, digamos, sermones, introdujo algunas enseñanzas. De hecho, hay 5 grandes sermones. Hay uno muy conocido, el Sermón del Monte, que fue el primero, pero hay otros. Está el Sermón de las Parábolas, el Sermón de la Misión, el Sermón del Final de los Tiempos. Así que aquí en el Evangelio de Mateo vemos que combina la acción que él asume de Marcos y alguna más, pero introduce estas cuestiones pedagógicas, 5 grandes sermones. Si Mateo fuera un río, pues sería un río que tiene algunos rápidos, pero luego un pequeño estanque donde escuchamos la enseñanza, luego otro tramo, digamos, de acción y una enseñanza, y así sucesivamente hasta que llegamos a la Gran Comisión en Mateo 28. El Evangelio de Lucas es también muy interesante, y lo primero que tenemos que decir de Lucas es que es el primer autor o el único autor no judío del Nuevo Testamento. Él solito, Lucas, sabemos que es la primera parte, que luego escribió los Hechos de los Apóstoles, esta es la segunda parte. Entre Lucas y Hechos casi tenemos 1/3 de los documentos del Nuevo Testamento. Así que este autor no judío, probablemente de Antioquía de Siria, muy interesante, era un médico que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros, y él puso constancia de los
de los hechos de Jesús en primer lugar y después de los hechos de la Iglesia o hechos de los apóstoles. Este Evangelio de Lucas es muy interesante porque él hace mucho énfasis en una palabra que no aparece en los otros dos, y es una palabra que hoy en día es muy común para hablar de Jesús, y es la palabra Salvador. ¿Por qué? Porque él apuesta porque Jesús no solamente es el Salvador de los judíos, sino del mundo entero. En el Evangelio de Lucas, que es un evangelio del camino, es un río bastante, bueno, con bastante continuidad, en este camino aparecen muchas parábolas, que era la manera favorita de compartir de Jesús. Y hay algunas parábolas únicas que solo estarán en Lucas, y son quizá de las más recordadas. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, está en el Evangelio de Lucas, o también la parábola del hijo pródigo, o de los hijos perdidos, o del buen padre. Esta parábola universal está aquí en Lucas capítulo 15. Estos tres libros, estos tres evangelios, forman un todo compacto, porque tienen relación unos con otros, ya que Lucas y Mateo beben de Marcos en muchos de sus textos. Pero además, entre Lucas y Mateo hay una relación porque se han encontrado textos que tienen en común Mateo y Lucas, acerca de los dichos de Jesús. Hay dichos de Jesús que no aparecen en Marcos, que recordemos es un evangelio de acción, pero sí aparecen en Mateo y Lucas, y los tienen casi totalmente parejos, ¿no? En Mateo y Lucas. Y este documento, que parece que leyeron tanto Mateo como Lucas, algunos expertos lo llaman el documento Q, la fuente, los dichos de Jesús. Por eso, estos tres evangelios están emparentados y se conocen como los evangelios sinópticos, ¿verdad? Estas palabrejas griegas, mismo punto de vista, tienen un mismo punto de vista estos tres evangelios, aunque cada uno tiene unos énfasis. Hemos dicho Lucas, el Salvador; Marcos, acción; Mateo es el evangelio de la comunidad, de la iglesia, es el más pedagógico. De hecho, la palabra iglesia solo aparece en Mateo, en el capítulo 16 y en Mateo 18. Cada uno tiene un énfasis, pero digamos que tienen un mismo punto de vista. Y por último, pasamos al Evangelio de Juan, que viene de otra galaxia. Este Evangelio nos habla de un Jesús más íntimo, quizá de puntos de vista que no tenían los evangelios sinópticos. De repente vemos que Jesús ya no habla tanto por parábolas, hay otro tipo de discursos más elaborados, y vemos que la intención de Juan es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Él lo dice con intencionalidad al final de su escrito. Él dice: estas cosas se escribieron para que creáis, que es la palabra más repetida del Evangelio de Juan. Se lo conoce como el apóstol del amor, pero no, el amor no es la palabra más repetida, es la palabra creer. Para que creáis, para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y la estructura de Juan tiene algo de acción, obviamente, avanza hacia la pasión, pero tiene 7 discursos y 7 señales. 7 señales. 7 señales que son 7 milagros, 7 signos, ¿no? El primero, el de las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿no? Y dice, esta es la primera señal, el primer signo. Y el último, el séptimo, es la resurrección de Lázaro. Y después de eso ya vendrá la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección. Estos 4 evangelios, en realidad, son 4 perspectivas del Evangelio, de la buena noticia, del acontecimiento Jesucristo. Y es genial que tengamos 4 testigos, por decirlo de alguna manera, de un mismo hecho, del acontecimiento Jesucristo, cada uno desde su punto de vista hablando acerca de la verdad, recordando que Jesús es el camino, la verdad y la vida.